¿Alguna vez te has preguntado por qué Israel, el pueblo escogido por Dios, ha sufrido tanto a lo largo de la historia? Desde el exilio en Babilonia hasta la destrucción de Jerusalén por los romanos, este pueblo ha enfrentado invasiones, dispersiones y un dolor que parece no tener fin. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué una nación bendecida con promesas divinas ha vivido tantas tragedias? Y hoy, vamos a explorar por qué su desobediencia los llevó al exilio, a la invasión y a un sufrimiento que en muchos sentidos, aún perdura. Todo comenzó con una promesa. Dios eligió a Abraham no porque fuera perfecto, sino porque vio en él un corazón dispuesto a creer. Le prometió que haría de él una gran nación, que lo bendeciría y que a través de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero esta elección no era solo un privilegio, era una responsabilidad. Israel fue llamado a ser un pueblo santo, diferente, un reflejo de la gloria de Dios en medio de las naciones. Deuteronomio 7:6 lo dice claramente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sin embargo, con el tiempo, Israel olvidó su llamado. En lugar de ser luz, se mezcló con las tinieblas. En lugar de confiar en Dios, confió en sus propias fuerzas. Y aquí es donde comienza el drama. Dios no es un tirano caprichoso, es un padre amoroso que advierte antes de corregir. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Dios les dejó claro las consecuencias de sus decisiones. En Deuteronomio 28, les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Verso 12. Pero también les advirtió: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Verso 15. Dios no estaba jugando. Les mostró un camino de vida y un camino de muerte. Les dio la libertad de elegir, pero también les advirtió sobre las consecuencias. Y tristemente, Israel eligió mal. Después de entrar en la tierra prometida, Israel comenzó a prosperar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se alejaran de Dios. En lugar de adorar al Dios que los había liberado de Egipto, comenzaron a seguir a los dioses paganos de las naciones vecinas. Jueces 2:12 lo describe con crudeza: dejaron a Jehová el Dios de sus padres, y se inclinaron a los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Esta rebelión trajo consigo un ciclo interminable de sufrimiento. Cada vez que Israel se apartaba de Dios, caía bajo la opresión de sus enemigos. Y cada vez que clamaba a Dios, Él les enviaba un libertador. Pero una y otra vez, volvían a caer en la misma trampa. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos nosotros, como individuos o como sociedad, repetido los mismos errores? El primer gran exilio ocurrió en el año 722 a.C., cuando el reino del norte, Israel, fue conquistado por los asirios. Segunda de Reyes 17:6 nos dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. ¿La razón? La idolatría y la desobediencia. Dios les había advertido, pero ellos no escucharon. Este exilio no fue solo un castigo, fue una corrección. Dios permitió que Israel fuera llevado cautivo para que, en medio del sufrimiento, recordara quién era su verdadero Dios. Pero, ¿aprendieron la lección? No. El reino del sur, Judá, tampoco aprendió. A pesar de las advertencias de los profetas, continuaron con sus prácticas idolátricas y su injusticia. Entonces, en el año 586 a.C., llegó el juicio. Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos al exilio. Segunda de Reyes 25:9 lo describe con crudeza: quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Este fue un momento devastador para Israel. El templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, estaba en ruinas. El pueblo estaba disperso. Y todo porque decidieron ignorar las advertencias de Dios. Pero, ¿por qué Dios permitió algo tan drástico? La respuesta es más profunda de lo que parece. Aquí llegamos al corazón del asunto.
El sufrimiento de Israel no fue un acto de venganza divina, fue un acto de amor. Dios no los castigó porque los odiara, los disciplinó porque los amaba. Proverbios 3:12 lo dice claramente, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios usó el exilio como una forma de purificación. Quería que Israel recordara quién era Él y quiénes eran ellos. Quería que volvieran a Él con todo su corazón. Y en muchos sentidos, lo logró. Durante el exilio, Israel comenzó a buscar a Dios de una manera que no lo había hecho antes. Fue en Babilonia donde surgieron algunos de los más grandes ejemplos de fe, como Daniel y sus amigos. Después de 70 años, Dios cumplió su promesa y permitió que Israel regresara a su tierra. Bajo el liderazgo de hombres como Esdras y Nehemías, reconstruyeron el templo y las murallas de Jerusalén. Pero, ¿fue este el final de la historia? Para nada. Aunque Israel regresó físicamente a su tierra, muchos no regresaron espiritualmente a Dios. Y esto los llevó a enfrentar una nueva tragedia, la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Jesús mismo había profetizado esto en Lucas 19:44, no conociste el tiempo de tu visitación. La historia de Israel no es solo una lección de historia, es un espejo para nosotros. Nos muestra lo que ocurre cuando decidimos seguir nuestros propios caminos en lugar de los de Dios. Nos recuerda que la desobediencia tiene consecuencias, pero también nos enseña que Dios es fiel y misericordioso. ¿Estamos nosotros, como individuos o como sociedad, repitiendo los errores de Israel? ¿Estamos escuchando las advertencias de Dios, o estamos ignorándolas? La buena noticia es que, al igual que con Israel, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y volvemos a Él. Recuerda que si esta historia te está gustando, no te la guardes. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete a este canal para que YouTube siga recomendando nuestras historias y reflexiones a personas que necesiten hacer crecer su fe. Y déjame en los comentarios, ¿qué lección crees que podemos aprender de la historia de Israel? Después de regresar del exilio babilónico, Israel experimentó un renacimiento. Bajo el liderazgo de hombres como Esdras y Nehemías, reconstruyeron el templo y las murallas de Jerusalén. Fue un tiempo de restauración física, pero también espiritual. El pueblo comenzó a recordar las promesas de Dios y a buscar su rostro de nuevo. Sin embargo, esta restauración no fue completa. Aunque el templo fue reconstruido, el corazón de muchos en Israel seguía lejos de Dios. Y esto los llevaría a enfrentar una de las mayores tragedias de su historia, el rechazo a su Mesías. Cuando Jesús llegó, Israel tuvo la oportunidad de recibir el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él era el Mesías, el Salvador que habían estado esperando. Pero, en lugar de recibirlo con gozo, muchos lo rechazaron. Juan 1:11 lo dice con tristeza, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús no vino con un ejército para liberar a Israel de los romanos, vino con un mensaje de amor y redención. Sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y mostró el camino hacia el reino de Dios. Pero muchos en Israel no estaban listos para aceptar un Mesías que no cumplía con sus expectativas terrenales. Querían un rey que los liberara de Roma, no un Salvador que los liberara del pecado. Este rechazo no pasó desapercibido para Jesús. En Lucas 19:41-44, leemos que Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Jesús estaba profetizando la destrucción de Jerusalén, que ocurriría en el año 70 después de Cristo cuando los romanos, bajo el mando de Tito, arrasaron la ciudad y destruyeron el templo por segunda vez. Este evento marcó el inicio de un exilio aún más largo y doloroso para el pueblo judío, que duraría casi 2000 años. Pero, ¿por qué permitió Dios algo tan devastador? La respuesta, una vez más, se encuentra en su amor. Dios no castiga por castigar, disciplina para restaurar. El exilio y la dispersión de Israel no fueron solo un juicio, fueron una oportunidad para que el pueblo reflexionara sobre su relación con Dios y volviera a Él. Y, aunque parezca increíble, incluso en medio de este sufrimiento, Dios siguió obrando.
Durante los siglos de dispersión, el pueblo judío mantuvo su identidad y su fe. A pesar de las persecuciones y las dificultades, nunca olvidaron quiénes eran ni de dónde venían. Y, en 1948, después de casi 2 milenios, ocurrió algo que muchos consideraron un milagro: Israel volvió a ser una nación. Este evento no solo cumplió profecías bíblicas, sino que también demostró la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero la historia de Israel no termina aquí. Hoy, Israel sigue siendo un pueblo marcado por el conflicto y la tensión. Aunque han regresado a su tierra, muchos aún no han reconocido a Jesús como su Mesías. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué significa todo esto para nosotros? La historia de Israel es un espejo para nosotros. Nos muestra lo que ocurre cuando decidimos seguir nuestros propios caminos en lugar de los de Dios. Nos recuerda que la desobediencia tiene consecuencias, pero también nos enseña que Dios es fiel y misericordioso. Romanos 11:29 lo dice claramente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no ha terminado con Israel. Su plan para este pueblo sigue en marcha, y un día, como profetizó Pablo en Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Pero, mientras tanto, esta historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos nosotros, como individuos o como sociedad, repitiendo los errores de Israel? ¿Estamos escuchando las advertencias de Dios, o estamos ignorándolas? La buena noticia es que, al igual que con Israel, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos si volvemos a Él. Jeremías 29:13 nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuántas veces hayamos fallado, Dios está listo para recibirnos con los brazos abiertos. Si esta historia te ha impactado, no te la guardes. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete a este canal para más contenido que te inspire y te desafíe a crecer en tu fe. Y déjame en los comentarios, ¿qué lección crees que podemos aprender de la historia de Israel? ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida hoy? Recuerda, la historia de Israel no es solo un relato del pasado, es una advertencia y una promesa para el presente. Dios sigue llamando a su pueblo a volver a Él. ¿Escucharemos su voz? Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.